Buenas noches, bienvenidos una vez más a esta aula de cultura del diario La Rioja, UNIR. Bienvenidos también todos aquellos alumnos que nos estáis viendo a través de la red, de internet. Para hoy habíamos planeado un aula de cultura con una serie de elementos que considerábamos idóneos para nuestro público habitual, ¿no? Habíamos planeado un aula de cultura literaria, primero, o sea, con una protagonista ideal. La protagonista era la autora que en este momento ocupa el número 1 de las listas de ventas de libros de ficción en nuestro país y en muchos otros, ¿no? O sea, solo hay que asomarse, esto no es una forma de hablar. Bueno, será la número 1, igual es la 2, que no, que hay que abrir el otro día el GPS de La Rioja o de cualquier otra provincia y vemos que tenemos en primer lugar de ventas pues Ofrenda a la tormenta de Dolores Redondo, que es la tercera parte de la trilogía del Baztán, ¿no? En nuestro país, porque además hay otra, está ocurriendo lo mismo en otros países con las más de 30 traducciones y con la versión cinematográfica que ya está preparando A3 Media y los productores de Milenio. Luego habíamos preparado, aparte de un aula literaria, un aula cercana, ¿no? Podemos decir, porque el principal protagonista de las novelas de Dolores es un valle, el Baztán, que tiene una naturaleza y al fin y al cabo toda una idiosincrasia rural que es próxima a la nuestra, ¿no? O sea, es un paisaje que quizá no tenga viñas por todas partes, pero que nos resulta cercano porque lo conocemos y porque lo comprendemos bien, porque al final pues hemos mamado las mismas tradiciones. Y en tercer lugar, junto con un aula literaria y un aula cercana, también era un aula histórica, que es algo por lo que pujamos también en este foro, ya que aula histórica y aún más cercana si nos remontamos siglos atrás, ¿no? Quiero decir, porque todas las leyendas que maneja Dolores en sus libros están íntimamente relacionadas pues, con los procesos inquisitoriales, como nuestro auto de fe de 1610, ¿no? Con aquellas brujas de Zugarramurdi que en cierto modo pues, también aparecen en sus novelas y de una forma u otra se ven reflejados en ellas, o aquel inquisidor Salazar que incluso da nombre a la protagonista del libro, que es Amaya Salazar, ¿no? Entonces, con lo que no contábamos, pues aparte de este aula literaria y este aula cercana y esta aula histórica, es que también iba a ser la de hoy un aula muy, muy, muy actual. Digo, por suerte o por desgracia, no solo porque algunos de los crímenes que se relatan se basan en hechos reales, sino porque hoy nos damos cuenta de que se basa en muchos, muchos, muchos hechos reales, ya que se están haciendo cosas aberrantes, se está matando en nombre de la fe, mal entendida, o en nombre de creencias o de mágicas o espirituales, de la índole que sea, mal entendida siempre, ¿no? Entonces, estamos viviendo el mal. Y yo creo, como decía Justo, el sacerdote que escribe cada semana en La Rioja, que la única forma de vencer al mal es ahogándolo en bien, ¿no? Ahogándolo en amor, al fin y al cabo, ¿no? Y nuestra invitada pues, nos entrega todo su amor a los libros, a la raza humana, más allá de crímenes, en cada uno de sus párrafos. De hecho, pues acaban de darle anoche un premio en Bilbao, por ejemplo, por su defensa de la violencia de género y otras cosas que hablaremos luego. Y al fin y al cabo, ¿qué vamos a decir? Pues dediquemos este aula de hoy al bien, dediquémosla al amor, que la cultura al fin y al cabo pues no deja de ser eso, y desterremos el mal por un rato con este aplauso a Dolores Redondo. Gracias. Viola o algo. Hola, buenas tardes, gracias por esta acogida, por tanto calor en una noche tan fría, en una tarde tan fría. Me calentáis el corazón, me dais alegría, me da mucho gusto veros a todos aquí y bueno, espero que cuando terminemos pues eso, os vayáis un poquito más felices, un poquito más contentos y que lo paséis bien. Bueno, habíamos empezado hablando de que tus novelas están basadas en hechos reales, aparte de muchos hechos reales, desgraciadamente, pero también en la novela se hacen cosas aberrantes en nombre de la fe, de creencias, ¿no? Y también están basadas en crímenes reales, ¿no? Háblanos un poquito de esta realidad que está más allá y más acá de la ficción. Mis novelas están basadas en hechos reales, aunque esta es una realidad que la mayoría de los lectores conocéis en la tercera novela. Es en la tercera novela donde yo incluyo una nota de autor en la que explico cuál fue el origen de esa furia, de esa rabia necesaria para que un libro tenga lo que tiene que tener, sobre todo una novela negra, para que tenga esa rabia que la debe sostener. Y es un crimen real. Sí he esperado hasta la tercera novela para contarlo. He
es precisamente por la índole mágica que acompaña una novela pues, que tradicionalmente podría ser policíaca, de crímenes, de misterio, y que quería que fueseis vosotros los que calibraseis hasta qué punto os implicáis en esa magia que yo explico. Durante el tiempo transcurrido, hoy se cumplen exactamente 2 años. Un día como hoy estaba presentando en el Valle de Baztán, el 15 de enero estaba presentando Al Guardián Invisible. Y en este tiempo, en el tiempo que ha transcurrido hasta el día de hoy, en muchas ocasiones he oído a alguien decir, bueno, es una novela fantástica, son novelas negras pero con tintes fantásticos. Esto era precisamente lo que quería, que fuerais vosotros los que calibraseis hasta qué punto esto que puede parecer una fantasía, esto que puede parecer pues mera magia, algo propio de los cuentos de Grimm, forma parte de nuestra vida, o por lo menos forma parte de la vida de algunas personas, y es poderoso siempre y cuando hay gente que es capaz de llevarlas hasta el extremo de convertirlas en su dogma de fe y vivir en torno a esas creencias e incluso llegar a matar por esas creencias. Las novelas, las 3, porque son una, forman parte de un todo, de un universo total, que comprenderéis muy bien al llegar al final, cómo forman parte de una sola pieza, y están inspiradas en un crimen real que yo leí en la prensa y que me sorprendió por su brutalidad, por su salvajismo y por tener ese halo mágico que le hacía parecer propia de mis novelas, parecía parte de uno de mis libros. En la noticia decía algo así como: la Guardia Civil investiga un crimen sucedido en Navarra en el que una bebé fue sacrificada por una secta. Cuando seguía profundizando en la noticia, explicaba que sus propios padres habían entregado a esta niña de apenas 14 meses a un grupo, a una secta de la que ellos formaban parte y con la que habían convivido desde el momento del nacimiento de la niña, y la habían sacrificado al demonio, en teoría para obtener poder, juventud, éxito. Después del crimen me hicieron desaparecer el cadáver en un bosque cercano y la secta se disipó, todos los miembros se disiparon por la península ibérica y su secreto había permanecido entre ellos sin ser revelado hasta que una de las personas que había participado muchos años después no había podido jamás olvidar aquel hecho terrible y los delató se presentó en una comisaría de la Guardia Civil en un cuartel y les denunció. Esta persona está protegida y la investigación sigue abierta. Por supuesto, está bajo secreto de sumario, lo lleva la Guardia Civil de Pamplona y yo no he podido acceder al sumario. La novela la he construido en torno a aquella noticia que tanto me impactó y a mis propias investigaciones, pues preguntando, buscando a gente que pudo conocerles, buscando el lugar donde se produjo el crimen, visitando el lugar, buscando indicios que me llevasen a entender algo. Y bueno, es cierto que el día que se levante el secreto de sumario quizá encontremos pues que hay diferencias con lo que yo narro, pero estoy segura de que también habrá grandes similitudes con lo que estoy contando. Y todo esto, como os digo, lo tenéis que juzgar vosotros, tenéis que ser vosotros, después de tener toda esta información, al final, los que calibraseis hasta qué punto una creencia poderosa, el poder de la fe malentendida, puede llevar a alguien a cometer un acto que jamás habría soñado siquiera hacer, de ninguna manera. Y esta es la razón de que haya esperado hasta el final, hasta la última página de esta novela, para contaros, después de leer todo esto, después de hablaros de este mundo mágico, de esta gente que vive en torno a esto, ahora os digo, esto está basado en un hecho real. Hablas de mundo mágico todo el rato, ¿no? Vamos a detenernos, si te parece, aquí un poquito y te voy a echar un capote, ¿no? Para que te lances
a hablarnos de todos esos personajes que planean, pues, entre tus párrafos, porque muchas veces planean sobre ellos o entre líneas, otras desaparecen, se desvanecen, ¿no? Sí. Y que pasan a formar parte del resto del elenco de protagonistas como si realmente fueran reales, ¿no? Lo son quizá, no lo son quizá. ¿Por qué no nos hablas un poquito de toda esta mitología que a lo largo de generaciones pues se ha ido transmitiendo? Sin duda, sabéis, la mitología ocupa un lugar importantísimo en las novelas. Todos los que ya os habéis iniciado en su lectura sabéis que en cada una de las entregas he ido haciendo coincidir el comportamiento de los asesinos y el nombre que reciben con una criatura mitológica, una criatura de la mitología tradicional vasco-navarra. En la primera entrega, en El Guardián Invisible, bueno, el propio nombre del propio título de la novela ya nos habla del carácter de este guardián del bosque, este señor del bosque, el Basajaun. Aunque en la novela se llama Basajaun, o sea, es Basajaun el asesino, realmente el Basajaun de la mitología tradicional era un ser benigno, es un ser benigno, es el equilibrio, representa el equilibrio entre el hombre y la naturaleza y entre la vida y la muerte. Un equilibrio del que los antiguos baztaneses, los antiguos pobladores de este valle, sabían mucho porque dependían de él para su supervivencia. Sin duda, ahora hablamos de magia, lo llamamos mitología, desde esta perspectiva, pero no debemos olvidar que en un tiempo fue religión y fue la norma, el dogma de vida para muchísimas personas, igual que lo pudo ser la antigua religión egipcia en Egipto. Y bueno, pues ahora nos parece algo mágico, bonito, con muchos aspectos encantadores, pero sin olvidar jamás que esto fue la creencia de un pueblo y que así debe ser respetada. Por eso yo, la parte fantástica siempre me chirría un poco y siempre trato de poner la luz en que antes de ser leyenda fue religión. Como os digo, el Guardián Invisible era el personaje que centraba la primera novela, y en la segunda es Tártalo. Tártalo es otra de las criaturas de la mitología tradicional, y en este caso es un ser ya maligno, un ser aberrante. Tártalo era una especie de cíclope de un solo ojo que poblaba las cuevas y ahí vivía solo, pues porque tenía un carácter de 1000 demonios, no podía soportar la presencia humana, y cuando alguien pasaba cerca de su cueva, lo devoraba, lo destrozaba con sus manos y se comía su carne, muchas veces cruda. En otras leyendas, en otros cuentos, dicen que montaba una gran hoguera en la entrada de su cueva y asaba la carne antes de comérsela. Pero bueno, de cualquier manera, un ser bestial que, como os digo, se representa con un solo ojo y unos colmillos afilados y una gran envergadura, más de 2,5 metros, y una gran fuerza. Y bueno, este monstruo, esta monstruosidad de la naturaleza representaba un poco a los depredadores naturales, a los lobos, a los osos, a las criaturas salvajes que poblaban los bosques y que eran tan temidas. Y bueno, pues en la mitología se le da este carácter de caníbal, ¿no? de criatura capaz de devorar incluso a los humanos. Aparecen a lo largo de las 3 entregas otras criaturas, y quizás la más importante y la más representativa y la que mejor plasma la religión entera, la religión de los antiguos vascones, es la diosa Mari. Nos encontramos ante una deidad femenina, una diosa mujer, que es representada como una mujer embarazada, ya que representa la fecundidad, y es la protectora de las cosechas abundantes, del buen parto del ganado, de las familias en las que nacían muchos hijos. Entendamos que estamos hablando de un tiempo en que la supervivencia de una familia estaba ligada a tener niños, a que los terneros sobreviviesen el invierno, o a que no viniese un pedrisco y estropease toda la cosecha. Esta diosa, una diosa
unida a la tierra, que vive en los riscos, en las cuevas, en las hendiduras de los montes, se transporta a través del cielo mediante las tormentas. De hecho, pues hay cuentos preciosos que dicen que cuando se desencadena una tormenta, en ocasiones, bueno, depende del tipo de tormenta que sea, cuando hay rayos en las cumbres dicen que la diosa se está apareando con su pareja, y se toma como un buen augurio, pero en otras ocasiones la diosa se enfada porque, claro, no, al fin y al cabo no es una diosa como los dioses de las religiones imperantes, sino una genio, una diosa genial, una diosa antojadiza que en cualquier momento puede tornar su voluntad, enfadarse y hacer descargar una tormenta, haciendo que el río se desborde o arruinar la cosecha. Con lo cual, bueno, pues había todo un ritual de sacrificios, de ofrendas que se hacían a la diosa para obtener según qué. Se le llevaba comida, manzanas, unas pocas monedas que se arrojaban en el interior de las cuevas donde se suponía que vivía, o se dejaba una piedra, como cuento en Legado en los huesos, una piedra para pedir un hijo. Esta tradición está observada en varios lugares de Navarra. Me consta que en Ujué, donde ahora se levanta desde hace muchísimo un monasterio, existía una gruta, un lugar donde las mujeres tradicionalmente acudían cuando tenían problemas para quedar embarazadas y arrojaban al interior una piedra esperando el favor de la diosa, que decían que en efecto que producía muy buenos efectos. Y sobre todo que entendáis que todo estaba directamente ligado con la tierra, con la naturaleza y con los ciclos vitales. Y por eso era tan importante tener una buena relación con estas criaturas. De Tártalo había que intentar no pasar cerca de su cueva. Él ya dejaba unas señales evidentes de dónde vivía, amontonando los huesos de sus víctimas ante su cueva, como señal de que no quería saber nada con nadie y el que pasara por ahí se tenía que atener a las consecuencias. Basajaun es la más escurridiza de todas. El espíritu del bosque puede sentirse. Aún muchas personas me han confesado que en múltiples ocasiones, estando solos en el bosque, sienten esto que se relaciona con Basajaun, con el señor del bosque, la presencia de algo mucho más grande y poderoso que te observa, que te protege y que lo mismo te puede ser favorable que puede ser hostil si tú eres hostil al bosque o a la naturaleza. Como digo, un protector de ese equilibrio. En las antiguas leyendas se decía que Basajaun incluso había dado a los primeros pobladores de Baztán, había sido el que les había dado las primeras semillas, enseñándoles el arte de los cultivos que esos primeros pobladores se supone que desconocían. Así que imaginaos hasta qué punto nos estamos remontando, hasta el momento en que estos pobladores empiezan a hacer, pasan de ser recolectores y empiezan a cultivar sus propios alimentos en la tierra. Como digo, todo un sistema mágico en torno a esta diosa que deja que sus criaturas, sus sirvientes pululen. Basajaun en los bosques, Tártalo en las grutas, y las lamías que son una especie de sirenas, de sirenas con pies de pato que habitan las lagunas, las orillas de los ríos, y que como las sirenas salen a la orilla a peinar sus largas melenas y a esperar compañía masculina. Son las eternas ligonas esperando en la orilla. Y bueno, solían seducir a viajeros, a pastores. Hay alguna historia preciosa sobre algún pastor que se enamoró de una lamía. Llegó a su casa convencidísimo de que iba a casarse con ella, y al comunicárselo a la madre sospechando que podía ser una bruja, una lamía,
él le dice, pero hijo, ¿le has visto los pies? Y él dice, no, los tenía dentro del agua. Y dice, pues mañana ve y mírale los pies. Y él regresa y al ver que ella tiene los pies de pato, pues huye a su casa llorando y bueno, decide no casarse con ella, pero está tan enamorado que enferma de amor y a los pocos días muere. Y bueno, dicen que todas las lamías se acuden a rodear la iglesia, pero no pueden entrar porque no son criaturas de Dios. Son genios de la naturaleza y no pueden entrar en la iglesia. Una de tantas preciosas historias. Otras hablan de cómo ellas peinan sus cabellos con esos peines de plata o de oro que tienen mucho valor y además pues, sirven para conceder poderes mágicos o riquezas, y que estos viajeros trataban, a veces los viajeros las seducían y trataban de quitarles los peines y robárselos, y cómo ellas desencadenaban tormentas y aludes que los sepultaban o los arrastraban hasta el río. Y bueno, pues al final los malos recibían su castigo. Son tradicionalmente servidoras de Mari, están a su servicio y forman parte de su corte de criaturas que durante el día duermen bajo tierra y salen por la noche. Quizá el único diurno sea Basajaun y Mari en ocasiones cuando le apetece salir y desencadenar una tormenta terrible. Hay muchísimas otras. La riqueza de criaturas, de seres, de protectores del hogar, de creencias en torno a casi cualquier cosa, en torno a la muerte. Voy a hablaros de los Mairu que aparecen en la segunda novela. Los Mairu es una curiosa tradición que lo que más me sorprendió fue encontrármela en un lugar tan lejano como Japón. Allí lo llaman el espíritu del salón, y no es más que el espíritu de un niño que ha fallecido en la casa y que al estar sin bautizar, al morir sin haber sido bautizado, no puede ir al cielo. Y como no puede ir al cielo ni regresar al limbo del que surgen los niños, se queda en la casa y se queda ahí como guardián de sus hermanos, una criatura invisible, en el que en algunos casos se ha narrado que se les llegaba a poner plato en la mesa y se conservaba el lugar donde dormían como si siguieran vivos. Esta criatura se supone que es beneficiosa, que, como digo, preserva de la muerte a sus hermanos, y dicen que los niños, que los nuevos hermanitos, los pequeñitos hasta los 2 años, pueden verlos, y que es la razón que explica las risas o los juegos con amigos invisibles que algunos niños tienen, y que muchas veces son estos espíritus que, como os digo, en Japón llaman espíritu del salón y que consideran muy, muy beneficioso. Los Mairu, la tradición de los Mairu era que, como os digo, la religión católica no permitía que los niños que habían muerto sin bautizar fueran enterrados dentro del cementerio, y esto era muy doloroso para las familias que buscaban enterrarlos cerca de los cruceros por asegurarse que estuviesen en un lugar sagrado. Y en la zona de Baztán lo que hacían era enterrarlos alrededor de la casa, en el lugar donde la gota cae del alero, haciendo una marca que es visible alrededor de las casas, porque dice la tradición que la casa llega hasta donde llega la marca del agua del alero. Entonces, justo en ese bordecito, enterraban el cuerpecillo del niño, que además el constante goteo supongo que contribuiría a su desaparición o a que se fundiese con la tierra rápidamente. Y está documentado por Barandiarán en la obra Brujas y Brujería, que en 1983 se hizo el levantamiento de un antiguo caserío, y al excavar encontraron todavía restos de niños, de bebés, de pequeños esqueletos que no tendrían más de 50 o 60 años. O sea que la tradición se preservó mucho tiempo después de que la Iglesia empezase a permitir que también los no bautizados se enterrasen dentro de las puertas del cementerio.
Por supuesto, los Mairu no son criaturas mitológicas, son espíritus de niños, pero veis cómo se funde el concepto cristiano, el concepto católico de la espiritualidad, el mundo aceptaban por una parte que los niños venían del limbo, como explica la Iglesia, y que no podían ir al cielo, y justificaban de esta manera que se pudiera quedar siendo guardián de sus hermanos en la propia casa. En la tercera novela he elegido quizá la criatura más terrorífica de todas, y ha sido sorprendente también encontrar que cuando comencé a investigar está presente en todas las culturas, en la demonología sumeria, que es el tratado de demonología más antiguo que existe, en la demonología católica aparece un ser con idéntico comportamiento. Es un demonio que se cuela por la noche en las casas mientras la gente está dormida y se sube encima de la persona, provocándole primero una inmovilización completa y permitiéndole ser consciente de todo lo que ocurre a su alrededor, pero sin permitir que se mueva. Le produce una sensación terrible de ahogo. En ocasiones se dice que le aprieta el cuello y se le considera el causante de las pesadillas, de la apnea del sueño, de todas las enfermedades relacionadas con problemas respiratorios. En el antiguo Baztán se decía que causaba la tosferina también y por supuesto, la muerte súbita del lactante, la muerte de cuna. De hecho, había una oración que yo cito en la novela, una oración que se rezaba antes de ir a acostarse y que volvía a mezclar de nuevo elementos mágicos con elementos cristianos. Decía algo así como: Inguma, no te temo, mi guardiana será la Virgen María y Jesucristo, y antes de venir a mí tendrás que contar todos los granos de arena, todas las estrellas del cielo, todas las gotas de agua del mar. Con lo cual obligaban, con este ritual, creían que obligaban a este espíritu maligno a tener que cumplir con este rito antes de poder acercarse a los que dormían, y de este modo pues invertiría toda la noche o muchas noches en poder llegar a acercarse a ellos, y cada noche volvían a repetirlo como, pues eso, como una salvación. Hay recogido algún documento en el que se cuenta que algunas personas que padecían ronquidos, apneas del sueño, graves pesadillas durante la noche, les aconsejaban cerrar firmemente puertas y ventanas y tapar cualquier rendija, porque este demonio era capaz de entrar por el mínimo resquicio. Imaginaos, precisamente eran personas con problemas respiratorios y lo que hacían era cerrarlo todo, cerrar puertas y ventanas y taparse bien y esperar que no viniese este demonio. La riqueza de criaturas, bueno, pues es amplísima. Hay cantidad de seres. Luego están, por supuesto, las brujas, pero no las brujas como las lamías, que son espíritus también servidores de Mari, sino las Belagile, las mujeres humanas que deciden pactar con el diablo y que con este misterioso pacto sobre su alma consiguen ciertos poderes. Sobre todo se creía que conseguían el poder de la invisibilidad y el de convertirse en cualquier animal que deseasen, y el de volar mediante un ungüento, que también es muy curioso. Supongo que muchos conoceréis Harry Potter, lo habréis leído o por lo menos habréis visto alguna de las películas, y a mí me llamaba mucho la atención que el modo en que las brujas de Baztán volaban era idéntico al que lo hacía Harry Potter, no en la escoba. No sé si recordáis que había unos polvos que se llamaban polvos flu, se metían dentro de la chimenea, arrojaban los polvos a la chimenea y entonces se transportaban al lugar al que deseaban ir. Bueno, pues exactamente esto hacían las brujas de Baztán, solo que ellas se untaban un ungüento, un ungüento aceitoso, se lo untaban en las piernas y esto les confería el poder de volar. Y tenían que recitar también un ritual que era el siguiente, tenían que decir: por encima de todas las zarzas, por debajo de todas las nubes, llévame a...
y decían el lugar, ahí nombraban el lugar a donde querían transportarse, que normalmente era el lugar del aquelarre, donde tenían su cita con el demonio, con el macho cabrío que iba a aparecer para el aquelarre. Hay una historia muy chula, que me gusta mucho, es muy divertida. Dicen que había un hostal en la zona y se sospechaba que la dueña del hostal era bruja. Y uno de los viajeros que habitualmente paraba en la fonda una noche decidió vigilarla después de que todos se habían ido a la cama, y en efecto vio como ella sacaba de detrás de una baldosa este ungüento, se untaba, se metía en la chimenea y recitaba: por encima de todas las zarzas, por debajo de todas las nubes, llévame y citaba el campo donde normalmente es un campo donde se hace el aquelarre. Entonces la vio desaparecer, elevarse por los aires, salir por la chimenea, y bueno, pues, ni corto ni perezoso, cogió el ungüento aquel, se untó él también y recitó la fórmula mágica, pero dijo: por debajo de todas las zarzas, por encima de todas las nubes. Y entonces se vio elevado por los aires y arrastrado por encima de todas las zarzas y zarandeado hasta el cielo, subiendo hasta alturas enormes, congelándose, bajando de nuevo sobre las zarzas, y al final apareció en el campo del aquelarre, y ahí entre todas las brujas le dieron una paliza soberana además. Que bueno, esto es muy tradicional, lo de que las brujas te den una paliza, y sobre todo si te ríes de ellas o osas decir que no existen. Historias sobre los rituales también de las brujas que no existían. Dicen que había una chica que una tarde, pues, lo tradicional era juntarse en los caseríos para coser, bordar, hacer los ajuares. Y dicen que una de estas tardes, estando charlando, una de ellas dijo: pues yo no creo en las brujas. Y todas automáticamente pues salieron con la fórmula de: no se puede creer que existen, pero no se puede decir que no existen. Que era la fórmula de protección natural. No se puede decir que no existen, porque si decías que no existen, las enfadas. Y automáticamente ellas sienten la necesidad de probar que existen. Y ella, bueno, la chica se rió: bueno, sois unas ñoñas, no existen las brujas, qué tontería. Entonces le retaron, le dijeron: bueno, pues si no existen las brujas, vete esta noche a tal fuente, porque bueno, esto es muy tradicional, lo de las fuentes y los pozos por el simbolismo del agua. Vete a tal fuente y espera allí. Y bueno, la historia dice que al día siguiente la chica no aparecía, no había dormido en su casa, y fueron a buscarla. Y bueno, pues estaba muerta en la fuente y le habían arrancado todos los pelos de la cabeza. Todos. Había otra en la que decían, esta es de Oyarzun, esta es de Guipúzcoa, decían que había una fuente en la que si te quedabas después de las 12 de la noche venían las brujas, y cada una que pasaba te arrancaba un pelo. Y también más de una se había quedado calva yendo a la fuente de las que llegaban a pasar. Toda esta historia, todas estas creencias que ahora nos parecen bonitas, simpáticas, realmente tenían aterrorizados a los vecinos, que encontraban siempre razones cercanas al demonio también en todo. En cualquier cosa que ocurría. Aquello que inicialmente había sido la madre naturaleza, que había sido la naturaleza enfadada, que había sido la diosa Mari, de pronto empezó a ser el demonio. Y esto ocurrió sobre todo a partir de la llegada de la Inquisición, intentando borrar todo esto, intentando encontrar el demonio en todas partes, y de la influencia de un inquisidor francés, del inquisidor Pierre de Lancre. Este hombre que era de Burdeos, era el inquisidor general de la zona, y en aquel tiempo esta zona de Navarra pertenecía a la diócesis de Hendaya. Entonces los inquisidores franceses podían entrar, bueno, de hecho la Inquisición podía entrar donde quisiera, podía operar en el país que quisiera, pero podían entrar y tenían autoridad en esta parte de Navarra. Y este hombre tenía una obsesión tan absoluta por el demonio que llegó a escribir un tratado sobre cómo el demonio estaba presente en todo. O sea, lo veía absolutamente en todo, en todo lo bueno, en todo lo malo, en todo era el demonio. Y esto desencadenó de verdad una auténtica búsqueda del demonio por todas partes, y una locura
en la que, pues como digo, cualquier pequeña señal de pues se moría un ternero, pues ya ha sido esta que ha pasado, la Marichu, que es bruja, que ha mirado el ternero y al pasar y ha sido la Marichu, y Marichu es bruja, y bueno, pues daba igual que la mujer fuese a la iglesia, que no fuese a la iglesia, que fuese más católica que ninguna. El terror, que bueno, ahora nos parece muy divertido, pero debió ser realmente terrorífico. Muchas personas fueron procesadas por la Inquisición por prácticas de brujería, muchísimas en Navarra, muchísimas en esta zona. Conozco a varias familias que son pues descendientes de algunas de aquellas mujeres. Y bueno, como siempre digo, gracias a que el inquisidor Salazar, después de aquel auto de fe de 1610, que quedó espantado con tantas muertes y tanto horror, decidió ir a investigar lo que realmente estaba ocurriendo allí. Convivió 1 año y medio con los baztaneses y en otros pueblos hasta el Pirineo, llegando a la conclusión de que allí no había demonio ni mucho menos. Y eso a pesar de que consiguió más de 3.000 autoinculpaciones de brujería y denuncias, unas 1.500 más de gente que denunciaba a vecinos y a conocidos pues, por tener pactos con Satanás. Y sin embargo, bueno, tuvo el criterio y tuvo esta serenidad suficiente para entender que simplemente se había pervertido aquella idea inicial, aquella potencia, aquella fuerza, aquella cosa mágica en la que ellos creían, se había pervertido precisamente en este afán de encontrar el mal en todas partes. Y en este afán de encontrar el mal en todas partes, pues se llegaron a cometer sacrificios, se llegaron a cometer crímenes, y bueno, todos sabemos los sufrimientos que causó la Inquisición. Gracias a Salazar, del que Amaya Salazar, mi inspectora, toma su nombre, precisamente por esta claridad de mente. Gracias a él, nadie volvió a ser condenado a la hoguera por prácticas de brujería. Es cierto que la Inquisición aún continuó mucho tiempo, se procesó a mucha gente, hubo muchos castigos de otro tipo, pero nadie volvió a arder en la hoguera por prácticas de brujería. Y bueno, esto es de agradecer, si no, seguramente pues yo hoy en día estaría en la hoguera y muchos de los que estamos aquí también. Casi todos, sí. Vamos a dejar un poco de tiempo que se vayan todos estos seres, ¿sabes? No nos vayamos a molestar y tal. Bueno, de estos dogmas de vida, como decías, de este mundo mágico que al fin y al cabo pues es realidad histórica, al fin y al cabo, pues me apetecería pasar a otra realidad más personal tuya, ¿no? O sea, yo estaba viendo antes, por aquí había, entre otras muchísimas mujeres, pues mujeres de AFAMER, de la Asociación de Mujeres del Mundo Rural, y tú en cierto modo estás vinculado a ello, ¿no? O sea, hoy incluso estás cerca de los personajes porque vives en una localidad pequeña. Sí. Y también hay un tinte autobiográfico, afortunadamente, no en cuanto a los horrores de la trama, pero sí a las prácticas de brujería, pero sí en cuanto a que provienes de una familia matriarcal, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues dentro de estos 3 tomos, lo que hay es mucha fuerza, y mucha fuerza proveniente de la mujer, ¿no? También en ese sentido, pues creo que llevas a cabo pues esa defensa a ultranza contra la violencia doméstica, que como decía al principio, brevísimamente, pues ayer te brindó el que te lo reconociera el Ayuntamiento de Bilbao, ¿no? Con este premio precioso que me has enseñado antes. Entonces, háblanos un poquito de esta realidad personal tuya que has trasladado también a la novela, de ese poderío de la mujer y al fin y al cabo de ese poderío y de esa vida tan compleja de la mujer del mundo rural, ¿no? Bueno, en primer lugar, por supuesto, todas estas historias que os he contado sobre la Inquisición, no hay ninguna duda de que estaban dirigidas a destrozar el poder que la mujer iba tomando en el mundo rural, como curandera, como partera, como mujer dominante dentro de su clan familiar. Y bueno, pues a mí me consta que la mayoría de estos ataques a la mujer como bruja pues no solamente tenían que ver con eso, con una sensación de que había un peligro en aquellas mujeres que se iban haciendo fuertes, seguras, independientes, capaces, que eran capaces de por lo menos controlar su mundo. Yo provengo de una familia matriarcal. Las familias matriarcales en la zona norte son muy comunes. La mía no es del interior, no es un pueblo como Elizondo, sino de la costa. Yo provengo de San Sebastián, pero mi familia, pues todos los varones de mi familia son marinos.
pero desde generaciones. Así que vivíamos en una zona cerca del mar y todas las familias que había a mi alrededor eran iguales que la mía. Los hombres siempre estaban en la mar y las mujeres pues, se veían obligadas por la circunstancia de vida a estar solas, a sacar adelante a sus hijos, a dar a luz solas, a pasar sus embarazos solas, a organizar entierros, funerales, bautizos y comuniones sin maridos. Los maridos llegaban y sí, eran el rey de la casa cuando venían, pero no estaban. Entonces ellas eran las que criaban a los hijos, las que controlaban los negocios, las que cuidaban de la casa, de las fincas, de lo que hubiera que cuidar. Muchas veces cuando, en el caso de los pescadores, las que vendían el pescado después, así que llevaban el negocio familiar también. Como digo, yo provengo de este tipo de familia, así que a mí me resulta perfectamente normal estas familias en las que las mujeres tienen este papel importante, que además creo que bueno, por obligación, porque ha obligado la circunstancia, pero creo que ha sido beneficioso para este tipo de mujeres. Creo que ha creado mujeres seguras, capaces, fuertes, unidas. Y es verdad que el tipo de familia matriarcal a veces es un poco inquisidora también porque es inevitable que tu prima, tu tía, tu hermana y tu madre se metan en tu vida, pero es cierto también que te refuerzan de una manera que bueno, pues que es positivo para la mujer, no solamente para la mujer de aquel tiempo, del pasado, sino también para la mujer actual. Claro, hablar de una familia matriarcal, como os digo, a mí me resultaba fácil. Había otros elementos que quería introducir en la novela, por supuesto, el crimen original en el que está basado la novela, que fuese una novela policíaca, y luego quería buscar un lugar que reuniese todas las condiciones para ser el escenario perfecto donde ubicar todo esto. Y así fue como llegué a Baztán, como llegué a encontrar este lugar que reúne. Bueno, yo siempre digo a los demás escritores, siempre les digo que es un caramelo para cualquier escritor, porque lo mismo que he ubicado una novela policíaca, podríamos poner una novela histórica, podríamos hacer una novela de aventuras, porque en la zona tradicionalmente se han ido a hacer las Américas como en el Maite Chumía buscando hacer fortuna, me fui a otras tierras, pues tal cual. Se iban, hacían fortuna y volvían ricos, levantaban su pueblo, levantaban sus calles, eran benefactores de su localidad. Con lo cual, bueno, pues es algo muy generoso y que contribuyó a que este pueblo se formase de una manera muy especial. Su arquitectura, una arquitectura de lucimiento, claro. Si venías con mucho dinero, se tenía que ver. Tenías que levantar una gran casa y poner el escudo tradicional y bueno, dejar que aquello luciese. Luego está la potencia natural, por supuesto, que rodea toda la zona, pero aparte de hacer las Américas, bueno, han sido contrabandistas, durante las guerras carlistas han estado implicados en todo tipo de cosas, pasaban la frontera de un lado para otro como querían porque se pasan dando en 20 minutos para un lado y para el otro. Con lo cual, bueno, pues siempre ha sido una zona en la que se pasaban caballos, se pasaba ganado, se pasaba café, se pasaban pues todo lo que era necesario durante la guerra y después de la guerra, pues cosas que no había pues por las privaciones a las que estaba sometida el país, ¿no? Así que yo creo que podría haber ubicado allí cualquier tipo de novela y habría sido un éxito. Y esos son los elementos, al final, el matriarcado, el policiaco y un paisaje especial y la mitología. Y los polis. Los polis. Antes de dar paso a las preguntas, cuéntanos dos cosas. Cuéntanos la relación tuya con los cuerpos y fuerzas de seguridad que te ha llevado a que nos puedes pegar un tiro a cada uno. Tu relación con los cuerpos queda como cuerpos y fuerzas de seguridad. Y luego, pero hija, ¿qué te ha pasado con el FBI? Bueno, yo no soy policía, en mi familia no hay policías y claro, casi todo el conocimiento que uno tiene de cómo es la policía,
cuando no tiene uno cerca, es lo que percibe a través de la televisión, del cine, de las novelas. Yo sabía que lo que sabía no era la verdad. Yo estaba segura de que no podía ser como en las películas, y tenía claro que quería que fuese algo más cercano, que quería hablar. Por supuesto, es ficción y me tomo muchas licencias con las cosas que hacen los policías en mi novela, pero también tenía que tener pues, unos visos de realidad. Y yo recurría a la Policía Foral, que es la Policía de Navarra, es el cuerpo autonómico de Navarra. Y nada, recurrí a ellos y claro, pues de pronto llamas a una comisaría, oye, mira, soy escritora, estoy escribiendo una novela y salen policías forales y quería pues un poco de documentación. Bueno, me dieron una cita con el portavoz que todas las policías tienen para hablar con la prensa, que me recibió correctamente, fue muy amable, pero fue muy escueto también. ¿Por qué? Pues porque se te presenta una persona y, oye, que voy a escribir sobre... Pues a ver qué escribes, porque claro, son policías, entonces están atentos. Todo cambió cuando se publicó la primera novela. Cuando se publicó la primera novela, bueno, les encantó. Yo tenía mis dudas, una con los de Baztán, cómo se iban a tomar que les disparase allí el número de muertes de niñas abandonadas en el río, un sitio que nunca pasa nada y yo lo lleno de cadáveres por todas partes. ¿Y cómo se lo iba a tomar la policía? Pues porque, bueno, yo describo un grupo del que al principio forma parte Amaia Salazar, enseguida es puesta al frente de este grupo. ¿Cómo lo iban a tomar? Empezando porque en la Policía Foral no hay ninguna inspectora, no hay ninguna jefa de homicidios, que es lo que luego es Amaia Salazar. Y bueno, pues yo les pongo ciertas características de comportamiento, de conducta sexual, de comportamiento ante las órdenes y demás a los policías, pues que bueno, que son de mi cosecha propia, no se corresponden con ningún policía real. Decía, bueno, a ver cómo se lo toman. Se lo tomaron estupendamente, también son de mente abierta como Salazar y entendieron que bueno, pues que era ficción y que al fin y al cabo, como me dijeron, la imagen que daba de la policía pues era real. Ellos entendían que era real, que era cercana, que era como la que podía haber dado de los, pues no sé, de los trabajadores de la Volkswagen, ¿no? Es una muestra social de un grupo sin más que puede repetirse en cualquier ámbito de cualquier industria o en cualquier empresa o en cualquier oficina. Y bueno, les gustó tanto que con la primera novela me condecoraron, me dieron la metopa de la policía. Esto fue maravilloso porque me convocaron el día en que entregan los méritos a los policías, el día de la policía, pues todo el mundo recibía sus medallas pues por hacer la resucitación durante 1 hora a no sé quién, por sacar de un coche en llamas a no sé qué, y yo decía, ¿qué hago yo aquí? Y bueno, pues ahí estaba yo recibiendo mi metopa por la proyección nacional e internacional, porque sabéis que la novela está pues en este momento se ha publicado ya en unos 16 países, se publica este año hasta en un total de 32. Les gusta que les conozcan, porque siempre se quejaban de que antes les confundían con la Ertzaintza y decían, ¿sois Ertzaintza? ¿Qué sois? Medio de rojo, medio de gris, no sabían muy bien qué eran. Y bueno, están contentos. Mi relación con la policía ha mejorado muchísimo. Ahora, pues, cuando quiero información, llamo a los comisarios, llamo al comisario que pues, hay uno en particular, el de la comisaría de Elizondo. Cuando yo escribí la primera novela, esta comisaría estaba en construcción, se estaba haciendo, y yo ideé la distribución de los despachos con los planos de la comisaría que aparecían en la prensa. Y cuando se inauguró la comisaría, que ya estaba la novela publicada, me invitaron a verla. Y lo curioso es que coincidía bastante con lo que yo había imaginado, pero lo más bonito fue que subí a la segunda planta, donde yo había ubicado el despacho de Amaia Salazar, y me encontré con que en la puerta del área de investigación criminal hay un letrero que pone, este es el despacho de la inspectora Amaia Salazar. Y bueno, pues podéis imaginaros, y además a todo el que va a la comisaría se lo enseñan, mira, el despacho Amaia Salazar, y están muy orgullosos y muy contentos. Y bueno, imaginaos, bueno, me parece
Me parece precioso el hecho de que dentro de la policía, de toda la seriedad que supone, de todo lo lóbrego que pueda tener su trabajo y lo tedioso y bueno, ya sabemos con qué tienen que tratar, con qué tienen que lidiar todos los días, tengan esta nota de humor, tengan esta cercanía hacia algo que ha trascendido más allá de un libro, como pues igual que las visitas, igual que la gente que quiere ir a ver Baztán, también pues para ellos Amaya ha dejado de ser ese personaje que estaba solo en un libro y es una realidad. Esta Navidad me escribía el jefe de toda la policía, no un comisario, el jefe de toda la policía foral, y me felicitaba Navidad y me decía, pues como Amaya Salazar, que ya es una más de nosotros, me decía. Amaya Salazar es una más de nosotros. Me parece que tengan ese guiño hacia un elemento literario, hacia algo que ha trascendido de un libro. Me parece sano, me parece algo de lo que, pues no sé, por lo que sentirse bien, ¿no? Cuando siempre parece que la policía está ahí como un poco... La historia del FBI, esta es muy divertida. Si quieres, ¿eh? Sí. Alto secreto. Antes de que tuviese tan buenas relaciones con la policía, porque ahora, bueno, pues en la última novela pues consulté, por ejemplo, un aspecto relativo a explosivos, o aprendí a disparar con un instructor de la policía. Me dieron todo tipo de explicaciones sobre la munición, sobre pues las que necesitaba para la novela. Pero antes de esto, cuando estaba escribiendo la primera novela, sabéis que en la primera novela hay un personaje que está en el FBI, que es, bueno, en la primera, en todas las novelas hay un personaje, Aloysius Dupre está al otro lado del charco y está en Estados Unidos y es un miembro del FBI, es un agente. Y en la primera novela, claro, necesitaba... Luego, con el tiempo, también me agenció un agente auténtico que también me asesora, que esto es muy interesante también, pero estamos en los inicios, cuando no conocía a nadie. Y tenía que buscar, bueno, datos que necesitaba para la novela. Entonces primero necesitaba saber dónde estaban las oficinas del FBI, dónde estaban ubicadas las distintas oficinas, dónde tenían sedes. Entonces entré en la página de FBI y las busqué. Vale, hasta ahí bien. Inmediatamente entré en un laboratorio a buscar las especificaciones de un termociclador, de una máquina que se utiliza para hacer analíticas, pero claro que se puede utilizar para hacer analíticas y cosas más malvadas. Entonces, bueno, pues se va sumando. Y en tercer lugar, entré en la fábrica de Glock. Glock es la pistola oficial que lleva la policía foral, para bajarme las especificaciones de la pistola, pues peso, envergadura, todo, pues las piezas por partes para verla bien. Y acto seguido me saltó una alarma en el ordenador del FBI diciéndome que mi dirección IP pues estaba siendo investigada. Y bueno, pues yo recuerdo haberle contado la anécdota esta tarde a Andrés, que llamé a mi hermano y le dije, mira lo que me ha pasado, estaba súper nerviosa, me ha pasado esto. Y me dijo, pues mira, ahora coges, entras y te pones el Corán en descarga y ya te tiran la puerta abajo. Y es porque es lo único que falta para que hagas el completo de terrorista. Y yo, es que no sabía, que hombre, ¿cómo se te ocurre? Y bueno, no pasó nada, evidentemente, pues sí, pues investigaron mi cuenta y luego verían también que entraba en cosas satanistas y en cementerios y dirían, bueno, es una escritora chalada, pues es una escritora, seguro se darían cuenta enseguida, ¿no? que era una escritora. Pero bueno, la cantidad de información que llegas a necesitar y los sitios en los que puedes entrar, ahora no, ahora ya os digo, cuando necesito explosivos ya no se me ocurre entrar en una página de cómo volar una sepultura, porque claro, ¿qué cantidad de explosivo necesito? Y bueno, todo esto lo pregunto directamente a ellos y bueno, y ellos me asesoran siempre. Esas son mis relaciones con los cuerpos. Y tienes a la Guardia Civil celosa. Y tengo a la Guardia Civil celosa porque, bueno, la Guardia Civil es el grupo que de Policía Judicial de Pamplona son los que investigan el caso auténtico en el que está basada la novela. Y bueno, yo siempre les pongo un agradecimiento porque, bueno, pues siempre son muy amables, me atienden muy bien y, bueno, pues me dicen lo que me pueden decir y me ayudan en lo que me pueden ayudar. Y siempre me dicen, pero deberíamos de ser nosotros los protagonistas, que tenemos más competencias. Yo les digo, pero es ficción. Y dicen, sí, pero yo creo que deberías de hacer una de guardias. Y digo, hombre, ya os escribe Lorenzo Silva unas muy chulas de guardias.
ya tenéis a Lorenzo, pero no, quieren, bueno, pues no sé. Luego lo de las peticiones de que escriba de diferentes cosas, por ejemplo, también el alcalde de Tudela me suele pedir que ponga un muerto en la catedral. Me dice, con lo bonita que es la catedral de Tudela, ponme un muerto para que vengan a verla también. Pues no me digáis que no hemos desterrado el mal, que no lo hemos inundado de amor por la literatura, por la cultura en general, así que venga un aplauso y a firmar libros. Muchísimas gracias, de verdad.